Bienvenidos a este espacio del colectivo por el bien común, un lugar de encuentro para promover la paz territorial y defender los derechos constitucionales, sociales, culturales y ambientales. Aquí creemos que la cultura y el medio ambiente son pilares fundamentales para una vida digna y un desarrollo verdaderamente sostenible. Dirige Enrique Arbeláez Mutis. Muy buenos días, les habla Enrique Arbeláez Mutis de la radio 96.3 en esto que nosotros hemos denominado Colectivo por el Bien Común. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro muy importante que se llama Romperlo Todo. Es una antología de literatura rebelde en donde se habla de las mujeres, muy especialmente de Policarpa Salabarrieta, Manuela Sáenz, María Martínez de Nícer, Betsabe Espinal, María Cano, Claudina Númera, Blanca Isaza de Jaramillo, Matilde Espinosa, Teresa Martínez, Ofelia Uribe, Clemencia Lucena, María Eugenia Vázquez, la denominada o la llamada Ceci, María Mercedes Carranza y Flores Tomás. Este libro es muy importante porque se denomina Romperlo Todo. Es la antología de una literatura rebelde, muy importante, porque se trata como que las mujeres dicen, bueno, aquí se nos tiene que oír, se nos tiene que escuchar, pero también vamos a tratar de lograr una especie de una nueva independencia en la literatura. En este importante libro, la literatura y el trabajo de la escritura se hace como una forma de expresión cultural y que son esenciales para comprender nuestra historia, nuestras luchas y nuestra identidad. Las autoras colombianas, con sus múltiples enfoques y estilos, con sus intereses y sus paradigmas, han sido parte fundamental del desarrollo literario del país, contribuyendo a la riqueza y diversidad de nuestra tradición. Es por eso que la segunda entrega que ellas hacen como escritoras colombianas en sus antologías, 97 autoras, 4 editoras, 10 prologistas y más de 37 asesoras editoriales. Busca, además de difundir las obras de las escritoras del país, también incentiva una reflexión más profunda de lo vital, de todas las circunstancias históricas de Colombia, sobre lo que significa la historia de Colombia para la nación que contribuye día a día y que la población toda debe encontrarse en un espacio de ejercicio y circulación de sus trabajos en el campo y en el conocimiento de la cultura. Este libro es muy importante porque lo conseguimos en la Feria del Libro en Bogotá. Allá se hicieron unas conversaciones con algunas de las personas que están publicando estos libros y que son de suma importancia. En esa segunda entrega de la Biblioteca de Escritoras Colombianas que representa un avance en ese propósito y un reflejo de la diversidad de géneros y enfoques que también tiene la literatura escrita por mujeres colombianas y ha adoptado a lo largo de la historia todo un proceso que escapa a los moldes, a las normas, a los supuestos. Y en estos volúmenes los lectores encontrarán desde relatos de ficción, crónicas, poesías, ensayos, dramaturgia, literatura infantil, la literatura escrita por las mujeres en Colombia, que ha sido testigo de los cambios sociales, políticos, culturales que han marcado la historia del país. Y también es interesante mirar que la mujer no solamente en la literatura, es que a raíz también de la literatura y de que ellas aportan a la historia de este país es que están tomando también espacios en la política, en lo social, en lo cultural, en las universidades. En todas partes ya la mujer se está tomando estos espacios, pero lo hacen como el título del libro, Romperlo Todo, porque de resto seguirían en esa especie de esclavitud en que siempre las han mantenido. Entonces, así esta Biblioteca de Escritoras Colombianas continúa con un propósito de rescatar y dar acceso a las obras que, aunque de gran importancia en nuestra literatura, muchas veces han permanecido al margen del reconocimiento público. Es un proyecto que nace con la misión de reconocer el trabajo literario de las escritoras colombianas de todas las latitudes del país y a lo largo de la historia. Este proyecto se propone dar a conocer a las escritoras para que puedan ser leídas
y estudiadas. Es un honor presentar la segunda biblioteca de escritoras colombianas. Eso fue lo que se dijo allá en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la Biblioteca Nacional de Colombia, que es donde nace con el fin de visibilizar y celebrar la literatura escrita por las mujeres en Colombia. Esta es una colección que busca rescatar y dar a conocer importantes voces que a lo largo de la historia no han tenido la oportunidad de tener una amplia y considerable exposición al público lector, enriqueciendo así nuestro panorama literario con las aportaciones de autoras que han sido esenciales en la formación de nuestra cultura. Ya tenemos, supongamos, en muchas partes, los biociudadanos, las profesoras en las universidades, en el deporte, en todas partes, las mujeres están sobresaliendo y a la postre también están escribiendo sus experiencias, están haciendo historia, hasta en los mismos Juegos Olímpicos. Entonces están abriendo espacios, pero muchas de ellas, en todos esos espacios, están escribiendo sus historias, están haciendo las crónicas, están haciendo sus exposiciones por escrito. Y estos aprendizajes se están llevando también a la literatura. Las cartas de ellas, los relatos, las crónicas, todas estas cuestiones están abriendo espacios a las mujeres en la literatura, o por lo menos en el ejercicio de escribir sus historias, sus experiencias para que sean tenidas en cuenta. Es por eso que ahora se tiene en los ministerios de la cultura, ya han pasado mujeres ahí por estas instancias, entonces han ganado esos espacios y muy bueno que lo ganen en la cuestión que tiene que ver con los ministerios, porque desde allí pueden desarrollar muchas experiencias, muchas de ellas escritas, como las historias, como las luchas que ellas han tenido. Y en ese sentido se quiere expresar el más sincero agradecimiento a todas las autoras. En ese libro se habla de eso, con su talento y con su visión, que continúen enriqueciendo la literatura colombiana, a sus herederos y licitantes, por decirlo así, que han reconocido este llamado urgente. Se agradece en este libro, se habla de los investigadores, la editorial, que han colaborado con extender ese agradecimiento a las escritoras que se han tomado este ejercicio y a las cuales han tenido la osadía de enfrentar estos escritos y publicarlos, porque ellas también han explicado en estas ocasiones y en muchas de que es un gran atrevimiento, pero también es un gran esfuerzo que han hecho. Esta antología reúne las voces de mujeres que desde el virreinato de la Nueva Granada hasta la actualidad han ido contra la corriente y lucharon con las armas, las acciones o las palabras porque querían una sociedad más justa e igualitaria para todas. Las que pelearon en la guerra de la independencia y la república, y las que creyeron en la revolución y la lucha armada, las que marcharon e hicieron huelgas, las sufragistas, las feministas, las que reivindicaron los derechos de la mujer y de los negros, las que pensaron en la importancia de la equidad desde la academia, el periodismo y las artes, un linaje consciente de su fuerza al de las mujeres de hoy, y a todos los trabajadores, los estudiantes, las comunidades excluidas, donde los logros avanzaron y fueron alcanzados por esas luchas precisamente que enfrentaron. En las demás antologías de esta edición que tuvimos, la conocimos en Bogotá, las obras aparecen en un orden cronológico de acuerdo con el año en que nacieron las autoras. En esta, porque es muy importante ubicarlas en el contexto histórico y mostrar los cambios sociales y políticos, cómo se produjeron. Se presentan siguiendo el orden de los acontecimientos que en ellas se narran y el momento en que fueron escritas. Así se empieza en esta edición con Policarpa Salabarrieta, la heroína de la independencia, mientras está en una capilla esperando un fusilamiento, y cierra con Flores Tomás en el siglo XXI, que dicta una lección inaugural en un auditorio de estudiantes en la Universidad Nacional. En la primera entrega de esa biblioteca de escritoras colombianas se contemplaron autoras nacidas hasta 1950. En esta oportunidad, por sugerencia del comité asesor,
ese límite amplio para incluir autoras pioneras de poblaciones que desarrollaron sus artes, sus temas o géneros literarios en épocas tardías, como en el caso de María Eugenia Vázquez y Vera Grave, de que fueron militantes de partidos políticos y de grupos revolucionarios, ambas nacidas en 1951. Esta selección estuvo a cargo del equipo de editores de Pilar Quintana, Camila Charri Noriega, Natalia Mejía, Ana Lucía Barros, y en general se actualizó la ortografía, los usos de hoy, y se incluyeron notas de editoras a pie de página para dar contexto, acotar datos y explicar algunos términos antiguos poco o comunes en otras lenguas. Entonces es haciéndole la mirada a este libro, como todas salen de todo este contexto de los gritos de rebeldía, por decir así, y por eso este libro es muy importante cuando alude a romperlo todo. Ese romperlo todo es fundamental en este sentido de la palabra. La reconocida María Cano, ustedes se han dado cuenta como líder sindical y activista política que defendió los derechos de los trabajadores a lo largo de la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado. La escritora era un vehículo necesario para agitar las ideas, como los pone a las mujeres. No existían ciertas libertades y derechos que ahora se reconocen en la mujer. Pero entonces, como ahora lo esencial era y sigue siendo movilizar a la gente, despertarla del marasmo, alienarla y poner en manos las banderas de sus tareas concretas y que las mujeres ocupen su lugar. María Cano era eso. Es invitar a la mujer a que ocupe los lugares, a que tenga la importancia que se merece. El encuentro en las palabras de María Cano, un espíritu común que atraviesa los textos que se recogen en Romperlo Todo. Este volumen incluye ensayos, discursos e intervenciones de mujeres colombianas a lo largo de los siglos. A pesar de que estas mujeres que tuvieron que vivir contextos políticos, económicos y sociales muy diferentes y sus luchas estuvieron enmarcadas bajo circunstancias históricas puntuales, pareciera que entre ellas existiera la necesidad común de irrumpir en la esfera pública y pronunciarse frente a la desigualdad. Como bien lo explica la psicóloga, columnista y escritora y feminista colombo-francesa Toma Flores en la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que se dio en septiembre del 2004 y que está incluida también en este libro. Ella trata sobre la cuestión desde la época de Aristóteles hasta Lacan y construye una filosofía occidental hondamente misógina y totalmente ciega en relación con la diferencia sexual. Este contexto no era ni el mejor ni el más fácil para que las mujeres pudieran ser generadoras de discurso y sobre todo generadoras de su propio discurso. En este sentido, el valor de los textos que recogen en Romperlo Todo, en este libro, en este inmenso libro, pues a través de los discursos, intervenciones y ensayos, se puede entrever no solo el pensamiento de mujeres que se atrevieron a tomarse la palabra, irrumpieron en un discurso hegemónico masculino, sino que también se puede intuir el coraje y la rebeldía detrás del gesto de emitir estos discursos. No es descabellado imaginar que aún hoy la esfera pública parece estar dominada exclusivamente por los varones, sobre todo en el ámbito de la política, un espacio de discusión donde priman las voces masculinas y donde pareciera que solo se escucha lo que las voces tienen para decir, la de ellos, la de los hombres. El gesto discursivo de estas mujeres continúa siendo muy valiente cuando tratan precisamente en este libro de romperlo todo. Parece un milagro que en estos textos, intervenciones y discursos que hayan mantenido en el tiempo como vestigio un pensamiento político que a lo largo de los siglos ha sido emitido por mujeres que no se conformaban con el mandato de mantener en silencio, de mantenerse en silencio frente a estos asuntos por fuera de lo doméstico. Es decir, también salieron ellas de ahí, de su casa, de simplemente tener un servicio de lo doméstico, de la cocina, de la casa, de ver por sus hijos, no. También rompieron con eso, no los dejaron tampoco.
a la intemperie, por decirlo así, sino que buscaron también los tiempos para reunirse, para hablar, para escribir, para agitar las ideas de justicia social entre aquellos y aquellas que estén dispuestas y a todo el mundo a escucharlas, y fueron escuchadas, como si se tratara de una nueva tuerca en una máquina. Ellas empezaron a hacer todo el proceso y toda la lucha personal en lo político. Por eso en este libro se encuentra el grito rebelde de las mujeres que sintieron la urgencia de modificar la realidad y la injusticia, y volcaron esa pulsión política hacia la escritura, con el afán de difundir muchas ideas sobre la importancia de formar ciudadanías independientes, lograr mejores condiciones laborales para las mujeres trabajadoras y redistribuir la carga en las tareas domésticas y organizarse políticamente. Precisamente en la Asamblea Nacional Constituyente, que se llevó a cabo el 19 de febrero de 1991, la poeta bogotana María Mercedes Carranza hizo una intervención excelente que se recoge en este volumen, en este libro. Ante la pregunta que puede hacer un poeta en la Constituyente, Carranza respondió en un texto lúcido donde perfila la necesidad del trabajo intelectual, literario y poético para construir la memoria de un país. Óigase bien esto, poco se ha hablado de esta mujer frente a la intervención en la Constituyente, la intervención que permite dar paso a cambiar el país, a construir la memoria de un país. Eso lo hizo María Mercedes Carranza en la Constituyente. Poco se conoce de esa historia. La intervención es muy pertinente para dar algunas luces sobre la importancia de los textos contenidos en esta antología, por cuanto los textos que se encuentran en este volumen son muy raros, y en realidad son muy raros. Así como para la esfera pública no era usual que una mujer pudiera y expusiera asuntos de desigualdad social, mucho menos lo era que una mujer escribiera para pronunciarse sobre asuntos políticos. Sin embargo, esta antología nos presenta diversas pensadoras que desde las orillas de la crítica del arte, las columnas de prensa y los diarios de combate encontraron en la escritura el mejor lugar para hablar de manera fuerte, clara y con justicia y redistribución de las cosas. En palabras de Carranza, lo que ocurre es que existe entre las personas que poco se interesan por la literatura esa imagen burda y superficial de que el escritor es alguien totalmente desligado de la realidad, que solo trabaja para proporcionar placer estético o momentos de descanso. Desconocen que se puede llegar a la verdad por distintos caminos y que uno de ellos llega por la vía de la imaginación, la sensibilidad, a través de los cuales se elaboran relaciones que nos dan una visión válida y veraz de la realidad. Miren qué bonito estas expresiones de Carranza en ese sentido. Y a continuación la poeta describe el trabajo literario como un proceso en que las preguntas de la ciudadanía, sus miedos, sus dificultades, se transforman en un conjunto de símbolos que dan paso a la escritura. Dice ella que cree que este proceso es satisfactorio, es imaginario también, es creativo y es muy positivo. Un proceso que es un intercambio entre el pueblo y los trabajadores culturales, que es fundamental estar en una actitud de plena escucha hacia el otro y hacia sus dificultades, y que cree que ese gesto que se escucha debe ser en un ámbito también de solidaridad, que es un rasgo común a estos textos que hace parte de la antología. Para la filósofa italiana Adriana Caravero, la rigidez es uno de los rasgos más prominentes del sistema capitalista y del patriarcado, porque ambos son sistemas que necesitan la inflexibilidad de ciertas estructuras de subordinación para poder explotar cuerpos y territorios en pos de una riqueza mal distribuida.
Del mismo modo, las relaciones de poder, por ejemplo, entre patrones y trabajadoras, uno de los temas que atraviesan la mayoría de estos textos incluidos en esta antología, se alimentan de jerarquías violentas en defensa de ese sistema rígido. En oposición, Cabarero ofrece la idea de flexibilidad, pues supone una disposición corporal diferente, una inclinación que permita la escucha, el reconocimiento del otro que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Existe en el espíritu de estos textos entonces la necesidad de salir de la rigidez e inclinarse ante el otro para encontrar una manera sensible de atender sus dificultades y buscar soluciones colectivas ante la desigualdad y la injusticia. En este sentido, entonces nosotros tenemos que tomar también la Constitución colombiana como cuáles son también esos intereses, esos derechos de las mujeres frente a los grandes problemas sociales, culturales, ambientales y culturales que tiene este país. Por eso leer este libro es muy importante, porque ahí es donde estas personas que hablan de derechos de la mujer, los que hablan de que hay que enfrentarse, de que hay que disputarse una presa, de que hay que ostentar la primacía de esas crueldades históricas que se han generado siempre, esos deseos de que hoy en día se es un tigre y mañana será un cordero, esas cosas hay que saberlas catar, porque en estos relatos, con la llegada de José María Herrera, un americano al servicio del ejército realista, habla precisamente eso: hoy es tigre, mañana será un cordero, y los centinelas que intentan contenerla cuando quiere arrojarse hacia él. Todas estas cosas están en estos contextos, en este libro maravilloso denominado Romperlo Todo. Y allí se encuentra todas estas escrituras de Manuela Sáenz, y habla de que se detengan, y habla la historia de Simón Bolívar, precisamente de lo que conoció, las cartas, y las cartas donde habla: Simón, mi querido hombre amado, Simón, mi señor, mi amigo, señor mío. Todas estas relatos que hay aquí en este libro son absolutamente interesantes. Y está María Martínez de Nícer hablando con un tema que dice En carne viva, precisamente donde relata por días lo que sucedió en Abejorral, lo que sucedió en Salamina, lo que ha sucedido en Aguadas a las 8 de la noche, los relatos históricos en estos municipios, lo que sucedió en Pácora a las 5 de la mañana, lo que sucedió un martes de un día 8, todos estos relatos día por día, instante por instante, momento por momento. Entonces ellas se deleitan en estos escritos y nos dejan unas historias extraordinarias, en donde aparece también Sonsón, Abejorral, donde aparece también Betsabé Espinal en Medellín, con unos relatos extraordinarios, y dicen: no hemos procedido como señoritas. También es otro artículo interesante. Después viene María Cano, dice: ¿por qué nuestro triunfo? Y habla de toda esta importancia de cómo se marcaron los esclavos. Habla de la educación de la mujer, su educación, los derechos, su acción social, lo que debe hacer la mujer, cómo enfrentar las cosas, cómo enfrentar sus luchas. Todas estas cuestiones fueron muy importantes, y este libro en Bogotá tuvo una gran acogida. Lo mismo está Blanca Izaza de Jaramillo, que es una de las más grandes y prolíferas escritoras del viejo Caldas. Entonces miren que aquí están hasta las caldenses, las mujeres que trabajan, todas esas cuestiones. Por allá en Marulanda tuve la oportunidad de conocer un lavadero con 10 puestos, muy antiguo. Allá iban y se reunían las mujeres a charlar, a lavar la ropa, y es una cosa extraordinaria. Todavía está ahí. Eso hay que conservarlo, porque ahí están no solamente la historia, sino por qué iban allá, qué decían,
Era una especie de lugar para chismosear, pero para lavar la ropa, para hacer sus quehaceres. Pero era el encuentro de las mujeres en un lugar, en un espacio. Qué dicha que alguien o alguna mujer dijera qué se hablaba allá, por qué iban a ese lugar, por qué lo disfrutaban. Todo eso, eso es un lavadero, al lado del colegio Cosme Marulanda. Y después en este libro de Romperlo Todo están también los discursos. Está el Día Cívico Femenino, está la participación política de los negros en Colombia, está todos los relatos de cómo la televisión fue tomada por personas que nunca daban la oportunidad a las negritudes, que nunca daban la oportunidad a la mujer. Y habla también de la mujer a través de los tiempos. Habla de todos estos pensamientos griegos, desde Pericles, pasan por toda la historia de la resistencia, de la desobediencia civil de que tanto se está hablando hoy en día, de Olimpia de Guch, de todos estos de la Revolución Francesa, y se recrean. Entonces son las voces de la mujer en las historias, incluyendo a Perón, todos estos procesos. Este libro muy recomendable, y yo creo que ya es hora de que se vaya viendo en todas las bibliotecas, en todas partes, porque es un libro absolutamente para que todo el mundo lo lea, para que todo el mundo lo acoja, y es absolutamente maravilloso porque son las historias contadas, pero también en ese libro se encuentra el imaginario, la creatividad. Ellas inventan cuentos, inventan relatos, hacen un poco de cosas que tienen que ver con todos estos procesos de lucha libertaria. Romperlo todo es recomendable. Y bueno, el tiempo también nos rompe las oportunidades de seguir hablando, pero seguiremos con el programa. Muchas gracias por escucharnos y que estén muy bien. Finalizamos por hoy. Cualquier comentario, participación y dinámica en el programa puede escribirnos al correo electrónico enriquemutis@gmail.com. Gracias por escucharnos y los esperamos la otra semana en Caldas FM 96.3, la señal de la cultura. Escuchas 96.3 FM, la señal de la cultura.